Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Nos da de verdad mucho gusto tener esta noche a un invitado muy especial con el que vamos a platicar, Claudia Rodríguez y un servidor. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Usted seguramente ha escuchado hablar de José Murat Kassab. Y cuando escucha hablar de José Murat Kassab, seguramente piensa inmediatamente en el PRI. José Murat ha sido muchas veces diputado, ha sido varias veces senador de la República, ha tenido muchísimos cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional de su partido y ha sido, usted lo recuerda, gobernador del estado de Oaxaca. José Murat, buenas noches, bienvenido. Paco, aquí presente, Claudia, gusto saludarte. Igual. ¿Qué pasó en el PRI? Bueno, pues está a la vista lo que aconteció, ¿no? No hay que hacer ninguna interpretación. Se abandonaron las causas, se abandonó la militancia. Y las políticas públicas, las políticas de gobierno, no fueron a los lugares indicados. ¿Y si se equivocaron de candidato, como dijo el No creo. Enrique Peña? Yo lo que creo es que hay una serie de factores. MIT es sin duda uno de los mexicanos más sólidos, más capaces. Y pues, tengo la impresión de que era un buen candidato. Pero el candidato de un modelo que había chocado ya con la realidad política del país, ¿no? Un modelo que está de salida. Sí. El neoliberalismo no ha dado resultados. Mira, en ninguna nación. Déjame platicarte rápido Por algo favor. Que me parece importante precisar. Cuando decimos las causas y decimos que está a la vista lo que aconteció, es que no se ha dado resultados. El pueblo de México le dijo al PRI en algún momento que ya estaba acabada esa definición y le dio acceso a la presidencia de la República al Partido Acción Nacional. Y no nos gobernaron 6 años, sino gobernaron 12 años. Y esta organización y sus representantes tampoco dieron resultados. Porque seguían su modelo. Así, claro, el neoliberalismo. No se hizo una definición que estaba claro. No podemos y no podíamos y no debemos continuar con esta definición, porque si nos vamos a las definiciones de mediciones que hay en el país, dice el INEGI que de cada 2 mexicanos uno es pobre. Quiere decir que casi 65 millones de mexicanos son pobres, más el extremo de la pobreza, que estamos hablando de cerca de 15 millones. Entonces no ha habido resultados de definiciones que lleguen a la mesa de las familias de los mexicanos. Entonces, en todas las agencias municipales, comunidades, agencias municipales, municipios, los hombres y mujeres de México salieron a votar hartos, molestos, irritados con el estado de cosas. Si la inflación no para, estamos sobre la base del 6%, lo que digan otros es mentira. No se han creado los suficientes empleos que se necesitan en México. El tema de la gasolina, en la cadena le pega al último de la cadena. Y eso lo aprovechan los otros para aumentar los precios. Luego el tema de la electricidad. Un país petrolero no podía tener esta situación que tiene con los precios de la gasolina y con otro tipo de definiciones. Hablando así rápidamente, sin entrar. ¿Y la inseguridad, Pepe, no? Y luego, bueno, la inseguridad. A ver, acuérdate que cuando se iniciaban los trabajos de este gobierno, el actual todavía, que se habló de desaparecer la Secretaría de Seguridad, hubo acciones y señalamientos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero a pesar de eso, desaparecieron la Secretaría. Esta se concentró en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Interior, y ahí vemos los resultados, que son los mismos que tuvo Felipe Calderón
y los de ahora. Los malos resultados. Así es, malos resultados, la inseguridad. Entonces ahí hay un reto mayor para este gobierno que entra el 1 de diciembre. El aumento de la gasolina, el aumento de la electricidad, la carestía de la vida a partir de la inflación galopante que tenemos, la inseguridad, la necesidad de crear empleos. Entonces, ¿qué? Necesitamos crear no 1 millón ni 2 millones de empleos. Necesitamos que los empresarios y los emprendedores entiendan de que tenemos que tener definiciones de crecimiento. Y el salario, ¿no, Pepe? Porque se crean empleos. Claro. Esta administración, por ejemplo, presume la creación de un gran número de empleos, pero son empleos de salario mínimo, cuando mucho de 2 salarios mínimos, y eso no le resuelve la vida a ninguna familia. Así es. Pero mira, este no es un fenómeno al final del día nada más de México. Yo lo tengo muy claro, lo que está pasando a nivel mundial. Para hablarte de casos muy señalados, por ejemplo, en Colombia, el presidente Santos logra un acuerdo de paz con la FARC, el grupo guerrillero de más de 50 años. Una vez que logra esto, se comete el error, y yo respeto la decisión de los colombianos, de mandarlo a referéndum. Y el pueblo de Colombia vota en contra de los acuerdos de paz. Así es. El Brexit. Sí. Se les ocurrió ponerle al primer ministro de aquel entonces a consideración Cameron. y le dijeron y le dijeron no. Ahora, ¿qué pasó con la pulverización de los partidos políticos en Italia? Oye, Pepe, pero En España, en Venezuela. Hace un par de semanas, previo a su informe de gobierno, el señor Peña Nieto concedió entrevistas a la televisión. Y cuando los entrevistadores le preguntaban si se sentía responsable de la derrota del PRI, también salió con que, pues en otros países, en los partidos políticos. Yo te estoy poniendo. No es un poco una actitud mediocre. Sí. Decir, Estoy de acuerdo. Son nosotros, no yo. Bueno, yo te acabo de decir algo que te repito. En las comunidades de México, en todas las regiones del país, en todos los municipios, los hombres y mujeres salieron a votar y dijeron no, basta con el estado de cosas en el país. Es claro, pulverizaron y quedó claro los 3 partidos históricos. El Partido Acción Nacional tuvo en la elección del presidente una de las votaciones más bajas de su historia. Es más, creo que Josefina, la señora Josefina, tuvo mayor votos que el candidato Anaya. En el PRI está claro lo que nos pasó, y bueno, en el PRD también está claro. Entonces los 3 partidos históricos, por hablar de algo, deben de entender que el pueblo de México no está de acuerdo. Casualmente son los partidos que pierden, son los que firmaron el Pacto por México, del que tú fuiste promotor. Sí, así es. A ver, vamos a hablar claramente de eso. Cuando se acordó lo del pacto, lo que después se llamó Pacto por México, tenía un objetivo. Están pendientes todas las reformas, yo supongo que ahora las van a hacer. La ley minera, la ley en materia indígena, la del medio ambiente, terminar la reforma política. Por hablar de algunas, ahí están los documentos. Debí haber traído el libro que escribimos sobre el Pacto por México. Y claro, tocamos los intereses, afectamos a los poderes fácticos. Y bueno, a ver, la reforma educativa, voy a precisarla. A ver. La reforma educativa, en su definición constitucional, fue acordada palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Y sucedió en la constitucional. Pero después vinieron las 3 leyes reglamentarias. Y esa ya tiene que ver con los diputados y los senadores que entraron en esa ocasión. Todavía están los senadores de aquella época. Los diputados de aquel momento terminaron. Y ahí hubo una serie de forcejeos y una serie de puntos de vista. Ahí volvieron a actuar los poderes fácticos, los que no quieren el cambio, los que no quieren las definiciones. Nosotros insistimos mucho en que se respetara el derecho histórico, el derecho de los trabajadores. Entonces, en la definición constitucional sí está claro lo que se quería. En la otra, las leyes secundarias, bueno, pues, ese es acuerdo de... Ahora,
Tú has sido vamos legislador. Vamos al otro, por eso. Muchas veces, pero no podíamos... sabes que son como correa de transmisión de los deseos del Ejecutivo, ¿no? No, pero bueno, ahí estaba la definición del punto de vista de diputados de las distintas fuerzas políticas, de las distintas formaciones políticas y senadores. Pero se hacían alianzas entre grupos parlamentarios, así ¿no? es. Sí, bueno, pues está claro, por ejemplo, la reforma energética la hacen los diputados senadores del PAN y del PRI. Así es. Y la reforma que va a afectar los intereses de los grandes consorcios la hace el PRD, diputados senadores del PRD, la fiscal, los legisladores del PRD y del PRI. Las telecomunicaciones salió en conjunto por el beneficio que iba a lograr para los distintos estratos del pueblo de México. Pero mira, el pacto, está claro que los acuerdos que tuvo el Pacto por México, tú recordarás que el primer año y medio de la actual administración fue aceptada y lograda en los distintos estratos del pueblo de México y por todas las formaciones políticas. Porque te tengo que decir que en el primer tramo participaron todos, estuvieron convocados todos. Estuvo convocado el Beto Anaya del Partido del Trabajo y el ahora senador Ricardo Monreal conoció, en aquel entonces era el coordinador de la campaña de Andrés Manuel, conoció en su primera fase lo que eran acuerdos por México, que después se llamó el Pacto por México. Cuando llegamos a un punto se salieron. Se salió Movimiento Ciudadano, se salió el Partido del Trabajo, se salió la expresión de Andrés Manuel, que en aquel entonces todavía estaban en el PRD. En el PRD. Y al final del día, aquí hay que recordar algo, Los que Paco. Salieron ganaron. Sí, pero déjame decirte, no es un asunto que tenga que ver con el Pacto por México, discúlpame. Tiene que ver con otro tipo de realidades. Con lo que surgió del Pacto por México, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no nos remontamos al momento, Paco? Si quieres, a ver, había una parálisis. Lo podemos hacer. Sí, había una. Señor Murat, nada más hacemos una pequeña pausa, sí, no. y con mucho gusto abordamos el tema. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
gracias por continuar esta noche, noche, en este Reporte 10, hoy con un invitado, la verdad, de lujo, el licenciado José Murat Casar, también presidente de la Fundación Colosio, quien, bueno, pues nos está dando una cátedra de la evolución del PRI. ¿O la involución del PRI? Pues, bueno, la perspectiva de no le licenciado, mucho, Paco, ¿eh? No la perspectiva del licenciado es de una evolución. Yo tendría por ahí una pregunta de por qué no cambió, ¿no? Bueno, a ver, vamos a terminar aquí algo que traíamos pero exactamente, con Francisco, pero y nos quedamos en eso nos va a llevar a lo otro al final. Así es. Lo que ya no se dice o no se quiere recordar, Paco, es que el país tenía una parálisis legislativa de 15 años. Los 3 últimos años de Zedillo no se pudieron hacer ninguna reformas importantes de tipo constitucional o de leyes secundarias. Luego vinieron los 6 años de Fox y los 6 años de Calderón. Porque no había mayorías. Claro, porque no se ponían de acuerdo. Y el pueblo de México estaba esperando las reformas estructurales. Tanto como eso, ¿no? Claro, porque no. Nadie estaba diciendo, por favor, que venga la reforma fiscal. No, pero pero sí estamos pidiendo las reformas en telecomunicaciones. Eso sí. La reforma minera, la reforma de los derechos indígenas, la reforma del medio ambiente, las reformas que necesita este país para terminar, en este caso, la reforma política. Reformas estructurales que tienen que ver con la vida diaria del país y su crecimiento, sí, o su estancamiento, como ha ido cambiando, y la necesidad de estar en la condición del desarrollo mundial para poder insertarnos en el desarrollo mundial. Entonces, pues no me digas eso, porque efectivamente la reforma que tiene que ver con los trabajadores y que tiene que ver con el salario, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, acuérdate cómo nacen. Estábamos esperando, por ejemplo, tocas la laboral. Y la laboral vino a afectar los derechos de los trabajadores, con la complicidad de los líderes sindicales. Bueno, estamos hablando de los... Entonces, creo que los trabajadores estaban esperando una reforma fiscal, una reforma laboral que afectara sus derechos. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando de que es las resistencias. Yo en el libro del pacto lo digo muy claramente. Va a afectar a los poderes fácticos. Y estos van a reaccionar como reaccionaron. Pero entonces, los trabajadores éramos poder fáctico. No, los afectados. No, los empresarios sí. A mí me daba risa cuando decían ahora en la campaña que el empresario tal, dueño de tal empresa que tenía 8,000, 10,000 trabajadores, iba a hablar con sus trabajadores para decirles que no votaran por tal candidato. Como les pagaban también. Y entonces yo decía, no hombre, déjenlo, porque si dice no a este, van a votar por ese. Porque está la realidad ahí a la vista. A mí me daba risa, un poco en la definición del caminar con las expresiones del pueblo, ¿no? No, mira, se les olvida de que había parálisis. Y bueno, ya para qué te hablo de todos los que coordinaron a los grupos parlamentarios de las distintas fuerzas políticas, decían no se puede hacer ninguna reforma porque no se ponen de acuerdo los distintos grupos parlamentarios, porque estaba dividido de tal forma de que no había acuerdo entre las 3 grandes fuerzas, el PAN, el PRD y el PRI. ¿Qué sucede? Que a raíz del triunfo de Enrique Peña hubo la posibilidad de hablar con las expresiones y los liderazgos y se habló de hacer las reformas que necesitaba México para insertarnos en el desarrollo mundial, mi querido Paco. No nos equivoquemos. La política y la vida de los pueblos no es una película, no, es una fotografía. Entonces vamos a remontarnos al momento. El momento exigía, porque había parálisis legislativa, acuerdos. Una vez más, el Congreso mexicano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en la sabiduría del pueblo de México, a un partido le da la presidencia, a otros partidos le da el poder legislativo, que es parte de los equilibrios, desde Cromwell hasta nuestros días. Lo que no sucedió ahora, por ejemplo. Lo que no está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de México está molesto. Pero perdón. Y votó y reaccionó como debe ser. Para concluir esto, entonces, los acuerdos de lo que después fue el Pacto por México ahí están. Ahora se van a hacer las reformas, Paco. La reforma indígena. Mira,
Martínez Veloz, que era el coordinador de asuntos indígenas, con el nuevo encargado anunciado por el presidente electo, y tus servidores estuvimos trabajando a hacer la reforma y no se pudo. Estoy hablando de hace apenas 2 años y medio. La reforma en materia minera, imposible por los poderes fácticos. La reforma del medio ambiente, bueno, tiene resistencias a nivel mundial, por supuesto tiene resistencias en el país. Claro. La reforma de Estado que se necesita, y así podemos ir punto por punto en la necesidad de que se den las reformas en el campo, porque los países que han logrado su independencia alimentaria son los países que hoy dictan las definiciones a nivel mundial. Claro, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora, después... Fue motivo de la campaña del señor López Obrador, la autosuficiencia alimentaria. Y hubo voces oficiales, la del señor Peña Nieto incluida, que decía que era una locura pensar en la autosuficiencia alimentaria. Bueno, mira, cuando la lógica y la política te dicen lo contrario. Yo no quiero calificar, pero por supuesto, ¿qué pasó? Pues está simple, está a la vista. No hay que ser muy inteligentes para llegar a conclusiones. Los distintos estratos del pueblo de México dijeron, basta. Queremos una definición de futuro. Y fue Andrés Manuel, en sus 18 años de recorrido por el país, el que empezó a decirle a los hombres y a las mujeres, en todas las comunidades de este país, que sí se iba a hacer el cambio. Licenciado, ahora ahí hay un gran reto, está a la vista. Todo ese equipo, yo espero que sea para bien de México, deben lograr el objetivo, porque México merece tener una oportunidad de futuro, una oportunidad con visión de futuro. Y los partidos políticos, ya para concluir, no nada más el PRI y sus dirigentes, el PRD y el PAN, lo digo con respeto al PRD y al PAN, todos los liderazgos, tanto municipales, regionales como nacionales, nos equivocamos, porque no estuvimos a la altura de las causas, de las necesidades de las gentes. A ver, mira, nada más de materia minera, para darte un dato, la mitad del territorio nacional, la mitad, está concesionado a los mineros, a los grandes consorcios que se dedican a esto. Entonces los hombres y las mujeres de esos lugares pues no están de acuerdo, porque esa riqueza debe remitirse a que se construyan caminos, escuelas, centros de salud, etcétera. Y no se hace. Entonces todos ahí... Bueno, ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Así es. Hay una definición ahí. Les concesionamos territorio nacional durante 30, 40, 50 años. Y si revisas en qué fechas, en qué años se dieron esas grandes concesiones, te quedas así. ¿Y al servicio de quién? Entonces es de espanto. Entonces, pues todos esos hombres y mujeres salieron a votar. Es que yo creo... Y salieron a votar las mujeres, las mamás, los hijos y los papás, molestos. Es que yo creo, licenciado, si me permite, que yo comparto con usted que México y otras naciones del mundo necesitan adecuar su realidad a la evolución incluso o involución, como decía Francisco, en muchos temas que tiene pues la tierra, hablemos de un conjunto, ¿no? Pero yo creo que y creo que es también por lo que votaron de esa forma la mayoría de los mexicanos, ya vemos los resultados y los conocemos, no es por lo que se hizo, sino cómo se hizo, ¿no? Yo creo que es lo mismo que está pasando ahora, las expectativas para el que será próximamente presidente constitucional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, son muy altas. Y también con cierta aprobación alta que duró durante pues aproximadamente 2 años para el presidente Enrique Peña Nieto, como haya sido ficticio o no, pues hubo una falla porque las cosas se hicieron mal. ¿No? Sí, eso es lo que estamos diciendo. No es lo que requerimos muchos cambios, muchas adecuaciones. Eso es lo que estamos diciendo. Mira, el efecto es muy claro, muy claro. Si tú revisas las regiones, los municipios, el PRI perdió en los lugares en donde siempre ganaba y toda esa votación se fue a Morena. Ahora,
si tú revisas además cómo vino toda la votación, los hombres y las mujeres estaban fijos en las propuestas de Andrés Manuel. Entonces, al votar por Andrés Manuel a presidente, votaron para senadores, para diputados, para presidentes Pero municipales. también desde la dirigencia Entonces, abandonaron a los claro, cuadros. Lo que pasa es que, lo dijo usted hace un momento, el único que hizo política durante los últimos 18 años fue Andrés Manuel López Obrador. Así es. No hubo nadie más que hiciera política, Así es. nadie que hablara con la gente, nadie que escuchara lo que la gente pedía, ni en el PRI, ni en el PRD, ni en el Así PAN. es. Estaban en una cúpula, Así es. en una burbuja Sí. totalmente lejana de la sociedad. Y no estaban observando lo que estaba pasando abajo. No sabían lo que pasaba. Así es. No, estaban observando y yo creo que sí se dieron cuenta, pero en algunas formaciones políticas, en unos partidos, los dirigentes no dieron el paso. A ver, yo escribo cuando tengo oportunidad de hacerlo en el periódico La Jornada. Lo hemos leído. Y ahí venimos diciendo, falta esto, falta lo otro. Más de 50 artículos o comentarios sobre las distintas reformas que se necesitaban hacer y cómo había que conectar con las causas, con lo que la gente siente. ¿Qué quieren los hombres y las mujeres del sur-sureste de México? Pues que se detone el desarrollo. Mira, voy a decirlo así rápidamente. Yo planteé cuando fui gobernador, estamos hablando hace 18 años, 20 años, el transísmico. Salina Cruz, Coatzacoalcos, Veracruz, Dos Bocas, Tabasco. ¿Por qué? Porque Panamá no tenía capacidad para definir toda la mercadería en su paso del Pacífico al Atlántico. Entonces se queda un 30% de la mercadería. Entonces este era un proyecto de desarrollo que iba a detonar para el sur-sureste de México y para Centroamérica. No se hizo nada. ¿Y en cambio en Panamá se hicieron otro canal? Así es, lo ampliaron. Sí, lo ampliaron. Hoy Andrés Manuel y los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca, y seguramente el de Tabasco, tienen que hacer el señalamiento. El actual gobernador de Oaxaca lo señaló el día de su toma de posición. Y también lo remitimos a los gobernadores de Tabasco y de Veracruz, que están saliendo en estos dos casos. Ese es un proyecto de desarrollo que impacta económicamente, sin duda, a todo el sur-sureste de México, claro, y pega hasta Centroamérica. Claro. Bueno, las carreteras y los caminos, pero a ver, los países que apostaron, no nada más para la autosuficiencia alimentaria, sino para las definiciones en materia de salud y en materia de educación, son los que dictan las definiciones a nivel mundial, Paco. Totalmente. Eso tú lo sabes, claro, lo sabes. Sí, de lo hecho, sabemos todos. Las reformas... Entonces, había que actuar en esa dirección, sí, respetando los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué no se hizo la reforma indígena? Porque se enfrentó a los poderes fácticos. A propósito de eso, ¿por qué no se hizo la reforma minera? Los poderes fácticos. Cuando hicimos la reforma de telecomunicaciones, pues nos pegaron a todos. Pero es tan débil el Estado o el presidencialismo mexicano que los poderes fácticos pueden más que... Pues sí. Bueno, nos quedamos con esa pregunta, si nos permite. Vamos a una pausa y ahorita nos responde. Sí, correcto. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En
En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Cada vez se pone más sabrosa la plática con el señor José Murat. Usted seguramente tiene preguntas, le recordamos nuestros correos para que aquí aparecen ahora, para que usted nos mande también sus opiniones. Y nos hablaba de que los poderes fácticos son más poderosos que el Ejecutivo Federal. No, yo no estoy diciendo que sean más poderosos. Lo que sí te digo es que presionan y juegan. No nada más en este país, en todos los países del mundo. Y no tiene caso que hablemos en qué países. Pero ahí nos remontemos a Maurice Duverger tampoco. Por ejemplo, o finalmente a las definiciones que se han venido dando en varios países. Mira, en Francia, cuando Le Pen estuvo a punto de ganar la elección en la segunda vuelta, se juntaron todas las fuerzas políticas. Para impedirlo, claro. Claro. Todas las fuerzas, desde el extremo de unas a las otras, para detener al extremo de la derecha, a la definición fascista que representaba Le Pen. Y se vuelve a repetir hace unos días, cuando Macron gana, y le gana a la hija de Le Pen. Pero aquí hay unas definiciones antinatura. A mí me parece verdaderamente lamentable que un partido como el Partido Acción Nacional, con una ideología muy clara, y el PRD con una ideología muy clara, se junten el agua y el aceite. Pero lo que sucede en el PRI. Me parece lamentable. Licenciado Murat, sucede en el PRI. El PRI tiene un ideario, unos documentos básicos que postulan la justicia social. Sí. Y sin embargo, tiene gobiernos y tiene incluso dirigentes partidistas que son globalifílicos, que quieren la globalización, que no quieren la justicia social, que quieren que el dinero se vaya para los que tienen todo, y que los que no tenemos nada carezcamos prácticamente de todo. Y a nivel estatal también se dieron por eso esas el pueblo de México, alianzas ahí está la contra incongruencia. natura. Por eso el pueblo de México se expresó en las urnas y le dijo a las dirigencias políticas, a las definiciones populares y a todas las definiciones que se dieron en materia de políticas públicas: no, basta. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron ustedes los políticos? Porque yo considero que ustedes son político. Sí. ¿Por qué dejaron ustedes los políticos que los tecnócratas les arrebataban el PRI? Bueno, no todos, acuérdate que hasta me quisieron expulsar del PRI. Yo llegué hasta el Tribunal Federal Electoral a defender mi caso. El argumento que usaban es que yo, casi de traidor a los principios y a la ideología del partido, cosa que no era cierto. Afortunadamente, libré cada uno de los pasos en materia legal y llegué al Tribunal Federal Electoral y ellos me dieron la razón, porque no había argumento, al grado tal de que exigieron que se me volvieran mis derechos. Yo era consejero político nacional, miembro de la comisión política, y nunca me devolvieron los derechos, nunca. La pregunta es: ¿por qué no me fui? Yo dije, voy a ganar y voy a demostrar que no es cierto. Gané en materia legal y tenía a la vista esta idea. Pero me invitaron y me gustó el proyecto de Enrique Peña, entonces gobernador del Estado de México, y nos pusimos a trabajar. Mira, tan
funcionó que terminamos haciendo el Pacto por México. Aquí tengo que aclararte que los trabajos del Pacto por México jugaron un papel fundamental. Hombres como Santiago Krill, como Jesús Ortega, Jesús Zambrano, y te recordé hace un momento que también estuvieron en ellos algunas expresiones políticas muy claras como Beto Anaya y algunos otros que después se salieron. Pero regresando al punto, las definiciones, una por una, más o menos 95, tanto definiciones en materia de reformas constitucionales, de leyes secundarias y de definiciones administrativas, todas están enfocadas a enfrentar la realidad de las causas de los distintos estratos del pueblo de México. Que después del año y medio de los resultados que se dieron, no se entendió, no se comprendió que tenía que haberse seguido trabajando en la misma dirección. ¿Con la gente? Con la gente, en las comunidades, en cada uno de los lugares. Entonces ya no es responsable, porque yo no fui, claro que yo no fui parte de este gobierno. O sea, yo no fui auxiliar de nada. Simplemente... Pero ideólogo sí, ¿no? ¿Mandé? ¿Ideólogo de este régimen sí? Bueno, en todo caso, doy mis puntos de vista y mis opiniones como un militante más, un militante de tierra, un cuadro formado en tierra. Sí, porque del partido, los cuadros dirigentes son tecnócratas, ¿no? Un partido histórico, como es el Partido Revolución Institucional. ¿Tiene futuro el PRI? Claro que tiene futuro el PRI y va a dar resultados. Claro que la mayoría de los hombres y las mujeres de mi generación y de la generación un poquito atrás deben de entender que ya es la hora de irse y darle paso a una serie de cuadros sólidos, consistentes en lo ideológico y en los principios, aquellos que van desde los 20 hasta los 45 ¿Está formando años. cuadros el PRI? Claro, hay una serie de cuadros en todo el país trabajando y haciendo su tarea. ¿Serían esos jóvenes los que tomarían el control? Esos jóvenes hombres y mujeres. Licenciado, pero están cambiando. Ellos sí están claros de la opinión de los hombres y las mujeres de los distintos estados del pueblo de México. Ellos exigieron que las direcciones nacionales del partido trabajaran en esa ruta. Pero ¿qué pasó? Ahora, esto de la derrota actual del PRI, la que acabamos de vivir, pues te remite a la anterior. La anterior fue de 12 estados y perdimos 7. Y fueron los mismos. Entonces, todos tenemos un grado de responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad que me toca, sin duda. Pero está a la vista que no trabajamos en los municipios. Para concluir, licenciado Murat. Y en las regiones. ¿Qué nos dice de lo que tiene que hacer el PRI? El PRI tiene que dar pasos a fondo y renovarse. Y mirar a los hombres y a las mujeres en cada uno de los municipios y trabajar en las causas. Las causas y las necesidades que ellos plantean en lo político, en lo social, en lo económico, en las definiciones de presente con un planteamiento de futuro. Si se asoman a esa realidad y encabezan o coordinan o se incorporan a los planteamientos de los distintos estratos del pueblo de México, de sus causas, de sus necesidades, de sus urgencias y de su planteamiento de futuro, sin duda se va a poder avanzar. Hay que cuidar el sistema de partidos, Paco. El sistema de partidos tenemos que retomarlo y fortalecerlo. Mira, el PRD actual tiene el registro del antiguo Partido Comunista Mexicano. Eso ya se olvidó. ¿Recuerdas que la corriente democrática, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y todo lo que después pasó, el PMT de Alberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, el Partido Comunista Mexicano, el histórico, el Partido Ferrocarril, el ferrocarril mismo, cuando dieron el paso, había que hacer un trámite burocrático largo. Entonces Arnoldo Martínez Verdugo, dirigente del Partido Comunista, y sus dirigentes, dijeron, aquí está el registro del Partido Comunista Mexicano. Entonces se transformó. El partido más antiguo de México. Así es, se transformó en lo que es hoy el PRD. Ese es el PRD, el histórico partido de los hombres y las mujeres del pensamiento progresista y revolucionario de México. El Partido Acción Nacional, el que fundó Gómez Morín,
otro partido histórico, que ha vivido en las distintas etapas del pueblo de México. Y el PRI es el otro partido histórico, el partido de sus 3 transformaciones. Entonces, sin duda, tenemos que fortalecer el sistema de partidos. Y Morena, que es una organización emergente, un partido fuerte, emergente, con los otros, el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Ecologista de México y las otras formaciones, tenemos que trabajar para fortalecer el sistema de partidos en México, para no entrar en el riesgo de lo que le ha pasado a países como Venezuela, en donde se pulverizaron a los partidos históricos, desapareció el COPEI, de Acción Democrática todavía vive, pero muy limitado. Los partidos políticos y las formaciones políticas y sus dirigentes, si están en las causas de sus pueblos, sin duda lo tienen que interpretar y llevar en definiciones jurídicas, legislativas, para poder avanzar y estar en el desarrollo mundial. Lo que quiere el pueblo de México es insertarse en el desarrollo mundial, que la salud y sus servicios den respuesta, que el sistema educativo se logre, por supuesto, sus definiciones de ciencia y tecnología, que haya caminos y carreteras, que estemos en la definición de crear empleos. Que haya caminos y carreteras que no sean de 4, Claro, que no hayan sido concesionadas a los es. privados. Y que trabajemos en el campo. El campo mexicano tiene capacidad, México, de producir el alimento que consumimos y además todo lo que sobre, venderlo. Claro. México es un gran país, un país rico. Los mexicanos, los hombres y las mujeres de México tienen la inteligencia y la capacidad y el talento para salir adelante. Yo creo y espero que este gobierno, que va a entrar el 1 de diciembre, le deseo la mejor de las suertes a Andrés Manuel y al equipo de trabajo que está integrando, que haya consistencia, que haya solidez y que apunten a la solución de todos y cada uno de los asuntos. ¿Y usted cree que el PRI va a cooperar o va a ser una oposición el PRI responsable? el PRI debe ser una oposición seria, sólida, consistente y razonable, y de apoyar todas las medidas positivas que sean en la dirección correcta y que beneficien al pueblo de México. Cuentan los diputados que están dejando su responsabilidad, que hace unos días César Camacho, quien dirigió la fracción parlamentaria de Revolución Institucional en San Lázaro, les habría dicho que en la próxima legislatura, la que inicia este 1 de septiembre, el PRI tendría voz, pero no tendría voto. Y cuando alguien le preguntó que por qué decía eso, pues él dijo, porque por más que gritemos, los resultados van a ser exactamente los mismos en las votaciones. Ellos van a ganar. Pues una fracción parlamentaria testimonial, simplemente. Bueno, precisamente porque esa generación de la que te hablaba, de los muchachos, los hombres y las mujeres jóvenes de 20 a 45 años, que sí tienen talento y capacidad y que forman a los cuadros militantes de nuestro partido, deben precisamente avanzar en la dirección correcta. Pero no están ni en las cámaras y no están ni en el Comité Ejecutivo. No, No, han dejado pero llegar. van a trabajar. No, pero el Comité Ejecutivo Nacional, que va a terminar el periodo, que inició Beltrones, que luego continuó Enrique Ochoa, y luego René Juárez y ahora Claudia. Qué buena memoria. Yo no me acordaba de tantos, nada más en 2018, ¿verdad? Sí, fue una cosa. ¿Qué memoria? Mejor no hablemos de esto, ¿no? Bueno, sí, la memoria es necesaria, ¿no? Pero la memoria razonada, ¿eh? Claro. Porque la otra se pierde. Debe Pues no- haber ideología y unidad ideológica. No perdamos la oportunidad de volver a platicar con usted. Claro, dejamos abierto el espacio para lo que favor, viene, por favor, ojalá y nos acompañe nuevamente. porque el país va a vivir momentos importantes y definitorios. El término definitivo es poco dialéctico, ¿para qué es vale usarlo? Claro que Estamos sí. ante el hecho de que se debe lograr el objetivo que se busca. Por eso le deseo suerte al próximo gobierno. Lo deseamos todos. Muchísimas gracias, licenciado José Murat. Gracias. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Gracias, a los dos. Claudia. Gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la semana próxima esté en otro Reporte 10. Mientras tanto, ya sabe, les deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla.
Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.